Buenos días, queridos niños. Hoy nuevamente nos encontramos en el curso de Ciencia y Ambiente. Podemos ver esta maravillosa imagen y nos da la imaginación y decimos, ¿cuáles serán los elementos de la naturaleza? A simple vista podríamos decir que es el agua, la tierra, las plantas, ¿no? Pero los iremos viendo poco a poco. Nos preguntamos siempre qué es la naturaleza y cuáles son sus elementos. Primeramente, nos responderemos a una pregunta. ¿Qué es la naturaleza? Bien, entonces, viendo la imagen podemos decir que la naturaleza es algo maravilloso, ¿no? Algo que lo podemos estudiar poco a poco. Bien, entonces diremos, ¿qué es lo que ven mis ojos? La naturaleza es un conjunto de ¿qué? De todo aquello que existe en donde, en el universo, ¿no? Es decir, aquello que nos rodea, lo que está dentro de nuestro entorno y fuera de nuestro entorno. Entonces podríamos decir que la naturaleza, ¿no? Es todo aquello que nos rodea y que existe en el universo que está compuesto por materia. Al decir que está compuesto por materia, entonces nos preguntaremos, ¿qué es la materia? Muy bien, miremos los gráficos, vemos nubes, vemos plantas, vemos agua, vemos lava. Entonces decimos, la materia es todo lo que ocupa un lugar en donde, en el espacio, ¿no? Y esta materia puede ser medida porque tiene diferentes dimensiones. Tiene alto, ancho, espesor, peso. Entonces, todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y puede ser medido, eso es materia. Desde un átomo, ¿no? Hasta un elefante, si queremos hablar, o una montaña. Todo eso es materia. Muy bien, entonces nos preguntamos también, ¿y qué es el cuerpo? Un cuerpo es una porción limitada, es decir, que ocupa un pequeño espacio, un espacio, ¿no? De la materia. Es una porción limitada ¿de qué? De materia. Por ejemplo, tenemos acá una taza de té, una planta, una hoja, un pétalo, papel higiénico, una hormiga. Todo eso que tiene, que es limitado, eso es un cuerpo. Una astilla, todo eso es un cuerpo. Entonces, ¿cómo se clasifican los cuerpos? Los cuerpos se clasifican de la siguiente manera: cuerpos vivos, que se denominan también a los seres bióticos. Todo lo que es vivo, recuerden, son seres bióticos. Ahora no vamos a tratar más, que solamente vamos a nombrarlos. Los seres bióticos son los seres vivos, animados, por ejemplo, como estamos viendo en la imagen, las mariposas, las personas, las plantas, todo eso son seres bióticos. Estos seres bióticos están formados por materia viva y van a realizar diferentes procesos biológicos, como es la excreción, la reproducción, la respiración y otros tantos procesos típicos de los seres vivos. Entonces, ¿habrá seres que no estén vivos? Claro que sí, hay seres que no están vivos. A esos seres que no están vivos se les denomina seres abióticos, seres no vivos o seres inanimados. Estos están formados por materia inerte no viva. Muy bien, entonces diremos que los seres abióticos, ¿no? Tienen una condición diferente.
Entonces, los seres abióticos podemos ver en esta imagen, ¿no? Puede ser la tierra, puede ser el agua, la luz, ¿no? Entonces, los seres abióticos condicionan a los seres vivos. Uno de los seres abióticos más conocidos son las rocas, más conocido como piedra. Ahora, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque las piedras también son indistintamente de diferentes formas. Entonces, las rocas son cuerpos sólidos, compactos, constituidos por diversos minerales. Muy bien, ahora tenemos el suelo. Nos preguntamos, ¿y qué es el suelo? El suelo es la capa superficial de la corteza terrestre, ¿no? ¿Y cómo se produjo este suelo? Se produjo por la desintegración de las rocas, es decir, por las piedras, por un proceso que se llama erosión. Otro ser abiótico es el agua. ¿Y qué es el agua? Es una sustancia, una de las más abundantes de la Tierra. El agua cubre aproximadamente 3/4 partes de la Tierra. Nosotros también consumimos mucha agua. Entonces, ¿el agua qué cosa hace? El agua es muy importante porque va a regular la temperatura de quienes, de todos los seres vivos. Por ejemplo, a los humanos consumimos agua, los animales también consumen agua porque requieren mantener una temperatura adecuada. ¿Y dónde encontramos el agua? El agua se encuentra en diferentes lugares. Por ejemplo, se encuentra en los mares, en los lagos, en los ríos, en las nubes y en la nieve. Es decir, que el agua la podemos encontrar en diferentes estados. Por ejemplo, en los mares y los lagos y los ríos la encontramos en una forma líquida. Si vemos las nubes son agua. Entonces, esa es en forma evaporada, ¿no? Entonces, esa es forma gaseosa. Y en una forma sólida los encontramos en los nevados, es decir, en la nieve. Muy bien, entonces diremos que los 3 estados del agua son líquido, sólido y gaseoso. Muy bien, ¿y qué permite el agua? El agua permite la formación de alimentos. ¿A través de quién? De las plantas. Hay un proceso que las plantas tienen que se llama el proceso de la fotosíntesis. Esto va a hacer que no solamente se crezcan hojas o flores o frutos. Las plantas tienen una función muy importante que permiten dar oxígeno a quién, a la tierra, a nosotros. Entonces es muy importante, ¿no? El desarrollo de las plantas. Ahora, ¿cómo influye el agua en los seres vivos? El agua, a pesar de ser un abiótico, ¿no? Ayuda mucho en el proceso biológico de todos los seres vivos, llámense los frutos, llámense los animales, ¿no? Entonces, ¿de qué manera? Ayuda al desarrollo de los frutos y también ayuda en algunos casos de los animales al cambio de su pelaje. Entonces, otro ser abiótico tenemos el clima. Bien, el clima es un conjunto de características. Como vemos en la imagen, el clima varía de una o de otra manera. Podemos tener un día intenso de sol y de pronto va cubriéndose de nubes. Recordemos que las nubes también son abióticos, son agua, ¿no? Entonces, al cubrirse de nubes, entonces se va a tornar un clima un poco más frío. Posteriormente, estas nubes van a hacer, ¿no?, producir descargas eléctricas, las cuales van a producir después lluvia y otra vuelta de descargas eléctricas. Entonces, este clima que va cambiando de acuerdo a las circunstancias que se den,
Entonces diremos que el clima es un conjunto de características que se identifican ¿quién? A la atmósfera de un lugar en un periodo determinado. Entonces, el clima va a permitirnos que nosotros modifiquemos de alguna forma nuestro comportamiento, ¿no? Si hace mucho calor, nos consumiremos más agua, nos desabrigaremos, pero si hace frío, es decir, que el sol está cubierto, entonces, ¿qué va a hacer? Tenemos que abrigarnos y consumir bebidas calientes. Entonces, vemos que el clima es muy determinante en los seres vivos. Entonces diremos, ¿el clima influye? ¿Sí o no? Sí influye. ¿En quiénes? En la flora y la fauna. Recordemos que la palabra flora se refiere específicamente a lo que son plantas, seres bióticos como las plantas. Y la fauna vendría a ser el otro ser biótico que son los animales. Entonces, el clima, siendo abiótico, influye mucho en los seres vivos. ¿Por qué? Va a ayudar a determinar regiones geográficas, así como el tipo de suelo, las actividades que el hombre va a desarrollar. Por ejemplo, en la imagen podemos ver, ¿no? En un lugar donde un clima es benigno, entonces las plantas se van a desarrollar adecuadamente, van a crecer, los seres humanos también, entonces se va a ver una armonía bella. ¿Por qué? Por un clima agradable. Pero cuando hay un exceso de sol o el clima no es favorable, vamos a ver que las plantas se secan y en las tierras tampoco se pueden sembrar. Entonces va a producir diferentes problemas para el desarrollo del hombre indistintamente en su vida diaria, no solamente del hombre, sino también de las plantas y los animales. Bien, entonces hablaremos ahora de otro ser abiótico, que es la luz. La luz, ¿quién nos da la luz? La luz principalmente es una fuente de energía dada por el sol. Esto nos sirve a todos los seres vivos indistintamente. La luz ayuda a un mejor desarrollo, ayuda a que las plantas se desarrollen y puedan hacer su proceso de fotosíntesis. Nosotros los humanos requerimos de los rayos solares o de la luz para nuestro mejor desarrollo. Bien, entonces, ¿qué diremos sobre la luz? La luz es muy, muy importante. Incluso la utilizamos para diferentes aspectos de nuestra vida. Ahora, el aire. ¿Qué es el aire? El aire es un fluido gaseoso que se forma ¿en dónde? En la atmósfera terrestre. ¿Qué es entonces? Es una mezcla de gases compuesta. ¿Entienden? Entonces vemos en esta imagen una flor de diente de león. Este diente de león, sus semillas son llevadas por el aire a diferentes partes para que de esa manera puedan crecer más plantitas de dientes de león. Entonces el aire es muy importante en los diferentes desarrollos de los seres vivos. Como hemos dicho, el aire es un gas indispensable para la vida. Esto que nos va a permitir que podamos vivir al momento de respirar. Entonces, tomamos aire y con eso entra el oxígeno y al momento que expulsamos o exhalamos, botamos las sustancias tóxicas que hayan podido ingresar a nuestro organismo. Entonces, el aire es muy, muy importante, ¿no? Porque permite la respiración de los seres vivos, además son necesarios para la vida. Nos ayuda mucho
en todo nuestro aspecto. El aire es muy importante. Si escaseara el aire, entonces muchos de los seres vivos que existen podrían morir, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos una imagen cómo es cuando el aire se contamina. ¿Qué va a suceder? Acá vemos cerros de basura, exceso de humos de las fábricas, exceso de humos de los carros. Entonces, como no hay aire que esté puro o limpio, va a suceder que los seres vivos se van a ir muriendo. No solamente las plantas, sino también nosotros, los seres humanos y los animales. Vemos de una forma gráfica cuánto daño hace el exceso de la contaminación. Por otro lado, si tenemos un ambiente, un aire purificado, ¿no? Las plantas y las personas y los animales se van a desarrollar de una manera más adecuada y van a poder proporcionar mejores hechos o mejores momentos a la humanidad. También vemos en esta imagen la importancia de la luz y del aire. La luz y el aire es muy importante, no solamente para las plantas, sino también para el ser humano, para el desarrollo del ser humano. Con la luz podemos generar, por medio de unas placas solares, absorber la energía solar y transformarla en energía. Entonces podemos decir que los seres abióticos son muy importantes para nuestro desarrollo como seres bióticos, ¿no? Entonces podemos complementar la idea diciendo que ambos nos necesitamos. Los seres bióticos, como en el caso de los animales o las plantas, requerimos mucho de los seres abióticos. No nos olvidemos que los seres abióticos son las rocas, el aire, el agua, la luz, ¿no? Entonces, y que todo esto es muy importante no solo para el desarrollo del ser humano, sino también de las plantas y los animales. Bueno, chicos, ha sido un gusto compartir con ustedes este tema. Hasta pronto, cuídense mucho.